habla a nuestra mente y a nuestro corazón, Dios. Habla mi alma, mi espíritu, habla la iglesia. Destapa nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar la voz del Altísimo, hablando a nuestra vida, Señor. Señor mío, Dios mío, sea cortada la cadena, atadura y ligadura del diablo. Echamos fuera principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, todo demonio que se mueva en el aire. Echamos fuera de nuestra vida y haya libertad, libertad, libertad para traer esta hermosa palabra que es viva y eficaz y no ha de volver vacía, sino que ha de dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a abrir en el libro de Hebreos 11. Santo Dios, poderoso nuestro Dios. ¿Cuánto pueden decir que nuestro Dios es poderoso? Poderoso nuestro hermano, maravilloso. Él es hermoso, divino nuestro Dios. Y sabe que vamos a abrir en el capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo tiene? Y vamos a leer, miren algo, pero para que usted y yo entendamos, porque a la palabra hay que comerla completa. Y dice, es pues la fe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siéndole amado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como la estrella del cielo en multitud, y como las arenas innumerables que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido
lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que había recibido la promesa y ofrecía su unigénito, y habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, y respectó a cosa venidera. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que goza de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, y no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la apercición de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe, por la fe pasaron el mar rojo, y por la tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon la boca de los leones. Tomen sus asientos. Y dice también: y apagaron fuego. Y lo que más me impactó en el 35, por la fe, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Que bueno es nuestro Dios. Después la fe, la certeza de lo que no, de lo que se ve, se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que no, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso Dios. ¿Sabe que hace unos días el Señor me viene dando sobre la fe? Y sabe que hace tiempo atrás yo hablaba con uno de los hermanos de la iglesia y le decía que esta iglesia tiene mucho fuego, pero tiene falta de fe. ¿Estamos entendiendo?
tiene poca fe. ¿O no es así? Porque, mira hermano, yo me paro acá en el púlpito y siento fuego. Cintia también creo que dijo hace rato, siento un fuego. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros sentimos mucho la presencia de Dios, pero creemos poco. Creemos poco. Y ¿sabe que hay mucha presencia de Dios y tendríamos que ver muchísimos milagros? Más todavía, hermano. Pero por la falta de fe que tenemos muchas veces, no podemos ver, hermano, lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ver. Porque la voluntad de Dios quiere que nosotros veamos las cosas que no son como si fuesen. ¿O no es así? No es fe la certeza de lo que no vemos. No lo vemos. No lo vemos. ¿Usted lo ve? No, yo tampoco. ¿Y qué es lo que ve? Dice, ¿qué es lo que ve? No lo vemos a nuestro Señor, pero Él está. No lo vemos, pero Él está. Porque lo sentimos. Lo sentimos. Entonces, hermano querido, tenemos mucho fuego, pero poca fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora es así. Por eso muchas veces, hermano, no podemos alcanzar la promesa que Dios tiene. ¿Sabe por qué? Porque nos falta mucha fe. Y si la fe fuese como un granito de mostaza, dice el Señor, tú le dirías a ese monte, muévete, y ese monte, ¿qué dice? ¿Y usted cree que se moverá? ¿Se puede mover? Si el Señor lo dice, es así. Mira, hermano, la otra vez creo que hubo un terremoto, y cuando hubo un terremoto se movieron unos montes. Dios hace como Él quiere, y cuando Él quiere lo hace. Pero muchas veces nos falta tanto, hermano, nos falta a todos. Mire, yo me incluyo primeramente a mí. Mire, cuando yo decía, yo me acuerdo que yo decía, voy a cocinar por la duda un poco más. Por la duda voy a hacer esto, por la duda voy a hacer el otro. Por la duda, bueno, voy a hacer esto. Y viene y me dice un día el pastor Ramallo, a la par mía estaba, y él me escuchaba hablar todo por la duda. Y me dice, usted todo lo hace por la duda, dice. Usted nada hace por la fe. Hágalo por fe, me dice. Y me reí. Porque cuando te dicen la verdad, hay que darle la razón. Me reí y le digo, ay, tiene razón, pastor, yo todo por la duda. Por la duda voy a hacer esto, por la duda voy a hacer el otro. Pero ¿sabe qué? Es tiempo de hacerlo por la fe. Y sabe que a mí me sorprendió la fe de la anciana, que yo muchísimas veces lo cuento. Que esta anciana, estábamos con Esther y yo le dije a ella hace años que no caminaba. Y yo le dije a la anciana, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, me dijo. ¿Y usted cree que esa imagen no tiene poder? Creo, me dijo. Creía más que la hija que hace años venía a la iglesia. La hija me dice, no le hable de la idolatría, pastora, dice, porque no va a querer, no va a querer. Y estábamos con Esther, mire, Dios no usó las dos. Pero ¿sabe qué? Fue lo más tremendo por la fe de ella. Porque viene y le digo, mire, Dios dice que le va a hacer un regalo en esta noche a usted por haber recibido a Jesús. Y ella me dice, gloria a Dios. Y ¿sabe qué me dice ella? Amén, pastora. Y yo le digo, ¿qué quiere usted? Volver a caminar. Yo dentro mío dije, ¡ay, Señor! Lo que pidió. Si así, la hija de ella lloraba en la casa de oración porque decía que le cambiaba el pañal, que no podía ir a la iglesia, porque la atendía la madre, porque ya no daba más, que le dolía la espalda, que ya no daba más, que ya no sabía qué hacer, que se sentía agotada, que se sentía turbada, que se sentía que ya no daba más. Por eso fuimos a esa casa con Esther, porque le dijimos, ¿hace cuánto tiempo que no la vemos a nuestra hermana? Vamos a visitarla. Antes que lleguemos a la casa de oración, pasemos por la casa de ella y vamos a verla, porque no viene. Y ella me decía, usted ya sabe, pastora, porque
dijo, yo creo. Entonces le dijimos así, por su fe le sea hecho. Entonces le dijimos, por su fe le sea hecho. Y sabe que cuando le dijimos así, le dimos un beso en la frente y nos fuimos al otro culto, fuimos y estaba la hermana ahí y dice, pastora, pastorita, quiero darle gloria a Dios porque usted se fue y mi mamá se levantó y ahora camina, me lava y me cocina. Mientras yo voy a trabajar. Entonces yo me ponía a ver que no era por mi fe, era por la fe de quién? De ella. Porque ella creyó a lo que no veía, porque no lo veía, hermano. No lo veía que ella iba a volver a caminar, pero por la fe ya lo había visto. Por la fe ya había visto que iba a poder caminar. Porque muchas veces, hermano, a ojo humano, por eso, mire, cuando la otra vez decía, uno de los hermanos, mientras oraba, decía, ábrenos los ojos espirituales. Y sabe que tienen que ser abiertos los ojos espirituales, porque cuando estaba, creo que Eliseo creo que estaba, y en un momento donde venía un ejército contra él, y creo que Eliseo, ¿verdad? Siervo de Eliseo. Y se les fueron abiertos los ojos espirituales, porque él veía al enemigo venir y era mucho, pero el Señor le hace ver, ábrele los ojos espirituales y le hace ver los ángeles que estaban con él, eran millares y millares de ángeles que estaban con él. La otra vez fui a Córdoba y cuando estaba en Córdoba viene la pastora, la sierva de ahí, dice, pastora, venga, le voy a contar algo. Y el pastor Roberto, el que estuvo acá, por mucho tiempo tuvo la iglesia sin una persona. Él estaba ahí, él cantaba, él se predicaba a sí mismo, él agarraba así, mire, no había nadie. Y él predicaba como si fuese que había gente. Y viene la mujer, dice que enojada, dice la candemoniada, creo que estaba yo. Y dice que le decía, ya viene, predica, deja de molestar, deja de predicar, no te da vergüenza que no hay nadie, dice. Y se fue. Y él dice que la miró nada más, imagínense el corazón del pastor, ¿cómo se habrá sentido? Porque es como que el enemigo viene y te ataca de esa forma, ¿o no es así? Y sabe que viene ella, dice que en ese momento estaba ella ahí y volvió a la iglesia porque el Espíritu le dice, vete a la iglesia, porque el fondo es la casa de ella, vuélvete de nuevo. Y cuando volvió dice que le dice, y ahora abre tus ojos espirituales y mira a quién le está predicando mi siervo. Y dice que veía montones de ángeles sentados ahí en el asiento. Donde estaba vacía la iglesia, había ángeles sentados cuando se le abrió los ojos de la fe. Porque nosotros no vemos, pero creemos que el Señor está aquí. ¿Usted lo cree? ¿Cree que hay ángeles en este lugar? ¿Cree o no cree? ¿Estás seguro? Porque cuando pasamos momentos difíciles es cuando más dudamos. ¿O no es así? Mira, una vez estábamos en una liberación y en esa liberación la mujer que estaba poseída me decía así, ahí está, me está quemando. Yo me di cuenta que hablaba del Señor, me di cuenta que hablaba del Espíritu Santo de Dios. Y yo decía, lo que yo no puedo ver, ella no está viendo. Ella está viendo al mismo Espíritu Santo de Dios. Y sabe que pasó en otra reunión, vino por segunda vez, y en ese tiempo le digo a Loli, Osvaldo, Orelem. Y ellos como nuevos, al ataque. Y fueron al ataque a la liberación, ¿no? Y cuando ella entró en la liberación en la segunda vez, antes de irse, mi sobrina Rebeca me dice, antes
Ese no era el diablo, ese que te estaba liberando. Ese era el que te estaba liberando. Porque ya un ratito antes, Rebeca me había dicho que se paseaba una vestida de blanco. Ella, la joven estaba aquí, ella la que había visto, era el mismo Señor, o lo había visto a los ángeles. Porque hay mucha gente que cree que ven al Señor, pero ven también a los ángeles. ¿Estamos entendiendo? Porque hay gente que dice, creo que he visto al Señor, pero pueden ser los ángeles. Pueden ser los ángeles que usted vea. Y por la fe también podemos ver la oscuridad. Otra vez, haciendo una liberación. Me acuerdo, hermano, que vine de un cumpleaños, era día sábado, y yo había ido un rato al cumpleaños y dije, no, yo ahora me toca la iglesia, me voy, porque yo había comprometido con ella de ir, y era mi sobrina, me acuerdo, y cuando llego aquí, me dice una de las hermanitas, mi hija está ahogada. Y mi hija dice, no puede respirar. Y en ese momento digo, Dios, ¿qué hago? Y sentía el Espíritu que me dijo, sóplale. Y le soplé. Y en ese que le soplé, en el nombre de Jesús, las chicas y entra a respirar y puede respirar. Y en ese momento viene una hermanita que estaba sentada atrás, me llama, un hermano me dice, primero un hermano me dice, pastora, de esa joven salieron todos vestidos de negro, eran musculosos, llevaban una gorra, iban agachadas así, dice. Ve, nosotros no podemos verlo, pero con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, se puede ver también las cosas, las tinieblas, hermano. Y después nos llama unos días una señora de la Francisco de Aguirre que se sentaba en ese asiento y dice, yo lo llamo pastores porque ese día que usted le estaba orando a una joven, salieron dos vestidos de negro. Ella también lo pudo ver con los ojos espirituales, porque es necesario que los ojos espirituales sean abiertos en la iglesia de Jesucristo para poder recibir la promesa de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Dice que por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que cae. que quién. Que cae. ¿Pero por qué? Por la fe. Por la fe lo hizo con más amor, con más adoración. Es como cuando, hermano, mire, cuando nosotros venimos a limpiar la casa de Dios, lo pongo como una exposición, y estemos limpiando la casa de Dios y yo tiro la silla y lo hago como yo quiera y empiezo a romper la silla porque hay muchas sillas que se rompieron. ¿Usted cómo está haciendo ese sacrificio? ¿Lo está haciendo mal? Me acuerdo cuando hace tiempo atrás le dije a una de las ovejitas, vení para que me ayude a correr bajo. Otra vez yo. Y después otra vez y otra vez se va otra vez. Pero esa ovejita entendió que la otra vez la Santa Cena ya vino temprano y me dijo, pastora, acá estoy para que hagamos. Y esa ovejita, ¿sabe qué? Me ayudó a preparar la Santa Cena
quería probar el corazón de quién. De Abraham. Así como quiere probar muchas veces nuestro corazón. Porque muchas veces nos pide Dios cosas que hagamos y se nos hace duro. Pero también Dios quiere ver si tú tienes fe y tienes buena voluntad y obediencia. Porque hay gente dentro de la iglesia, hermanos, que no tienen buena voluntad para hacer lo que Dios le manda a hacer. ¿Estamos entendiendo? Entonces Abraham llevó a su hijo sabiendo que iba a ir al sacrificio, pero sabiendo que era un Dios grande que podía resucitarlo de entre los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Miren a dónde llega la fe. De creer que Dios podía resucitar entre. Y en ese tiempo no se hablaba tanto de resurrección, pero en estos tiempos, mira hermano, después de Cristo, se habla mucho de la resurrección. ¿Y sabe qué pasa en estos tiempos? Dudamos mucho del poder de Dios. Porque en estos días yo estaba ahí, mira, arriba mientras cocía y le decía a Dios mío, ¿por qué nuestra hermana murió? Si creíamos que iba a ser sanada. Y Dios me trajo a memoria cuando a ella ya le habían dado 3 meses de vida. Y yo fui a la casa de ella y le digo, hermana, y ella cuando fue a la iglesia salía bien, salía con ganas de caminar, caminaba ligerito, andaba bien, no le dolía nada, pero iba a la quimioterapia y cuando iba a la quimio volvía enferma. Y cuando yo le digo, hermana, si a usted la quimioterapia le hace mal y a usted ya el médico le dio una sentencia, ya le había dado una sentencia, ¿usted por qué no prueba no haciéndose mal la quimioterapia? Porque usted no por fe, si ya los médicos le dieron 3 meses y usted va por esa, pruebe ahora con Dios, le dije. Porque si usted me dice que con esa quimio viene mal, pero sale de la iglesia, sale bien, sale con fuerza, sale caminando bien, no le duele ni la uña, pero cuando va a la quimioterapia, usted viene enferma, entonces pruebe ahora con Dios. ¿Y sabe qué? Salí de esa casa y mi esposo me dice, ¿por qué le dijiste así? ¿Por qué le dijiste que no se haga más quimioterapia? Me dice, si se muere, te van a echar la culpa a vos. Y ¿sabe qué, hermano? Yo sentí que era Dios mismo hablándole. Y cuando yo fui, se siguió haciendo la quimio. Y hace una semana atrás fuimos con José a verla. Y el esposo me decía, mire, pastor, me hace seña, me dice, ya no le van a hacer más quimio. Y como diciéndome, ya no hay nada más para hacer. Entonces, y ella decía, no, yo me voy a seguir haciendo la quimio. Mira, hay un tirano, decía, yo me voy a seguir haciendo la quimio, decía, me lo voy a hacer, y me lo voy a hacer, decía. Entonces Dios me hacía acordar eso. Dios me hacía acordar, hermano querido, lo que le pasó al rey Asaf por confiar más en los médicos que confiar en Dios. Dice la Biblia que el rey Asaf, por confiar más en los médicos, terminó muriendo por no haber puesto su confianza en Dios. ¡Santo! ¡Aleluya!
Mentira del diablo. No, no es así. Mentira del diablo. Si dice Dios que buscaba uno bueno en la tierra y no encontró ninguno. Buscaba a ver si había alguno bueno. Y nos damos cuenta que el único bueno, ¿quién es? Es nuestro Dios. Él es el único bueno, hermano. Dios quiere hacer algo grande y poderoso en tu vida, pero por la fe vamos a llegar a alcanzarlo. Pero por la duda no. Por la duda no podremos. ¿Estamos entendiendo? Por la fe, David que hizo una piedrita, así chiquitita tal vez. ¿Le dio quién? ¿Y Goliat cómo era? Gigante. ¿Grande o no era grande? ¿Y usted cree que con esa piedrita Moisés iba a ganar? ¿Iba a vencer? No. ¿Pero qué fue? La fe. La fe. ¿Que Dios iba a vencer a quién? David. Tal vez David le tiró esa piedrita así, una onda, y vino la piña del Señor y le dio al gigante. Y lo hizo de estrellita. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por la fe, yo creo que Lili iba a tener un hijo. Yo creo. Y sigo esperando. Y sigo creyendo. Pero cuando me doy cuenta que mi fe también es débil. Cuando me doy cuenta, alguna vez me doy cuenta que yo también flaqueo. Me doy cuenta, hermano, que muchas veces me angustio cuando no veo el milagro. Y me salgo llorando y diciéndole, Dios, yo quería verla sana. Yo quería verla viva, Dios. Quería verla bien, Dios. Quería verla con vida, Dios. Y me di cuenta que muchas veces hasta yo flaqueo en la fe. Hasta me di cuenta que necesito llenarme más de su espíritu, de su presencia, para así, hermano, llegar al nivel espiritual que Él quiere que usted y yo la tengamos. Porque Dios quiere que nosotros, hermano, vamos de gloria en gloria. No de derrota en derrota. Dios quiere que usted y yo veamos las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted se acuerda cuando yo contaba que un día mi madre me decía, ese sinvergüenza no va a cambiar? Y yo tengo que decirle, no, ese sinvergüenza que vos decís va a cambiar y vos lo vas a ver cambiado. ¿Y sabe qué? Y se me empezó a reír. Y se me reía, hermano. Se reía ella y mi prima. Las dos empezaron a reír. Cuando usted declara una palabra con fe, el enemigo se va a usar a otra persona para reírse. ¿Pero que para qué? Para amedrentar tu fe. Pero usted y yo debemos seguir creyendo en las cosas que no son como si fuese. Viendo al invisible, dice. Viéndolo al que es, al que era y al que ha de venir.
no son. Mire, cuando el jueves fuimos a Juan 23, en Juan 23, yo quería, hace tiempo le decía, Señor, la verdad hace mucho que no viene el profeta de parte tuya. Señor, siento que ya no hablas con nosotros como en aquellos tiempos, le dije. Así le dije. Hace muchos años que ya no vienes hablando como yo sentía, que no hablaba de una forma muy, hermano, muy directamente. Y justo la pastora Rosana Toledo, yo le vine diciendo hace unos días atrás, Señor, habla por favor con nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? La pastora Rosana me dice, pastora, hay un joven que se tiene que ir mañana, pero hoy tiene libre y es un profeta y es un siervo de Dios. Yo se la recomiendo verdaderamente que es un siervo de Dios. Y yo le di el número y le digo, llámeme. Y cuando la llamé le digo, ¿estás seguro que es un siervo de Dios? ¿Estás seguro que un profeta, que el pastor me dice que no acepta uno de esos chantas ya? Ya no acepta eso, adivino. Entonces viene y me dice, no, pastora, yo le recomiendo a este muchacho porque habla lo justo y necesario. Bueno, entonces sí, vamos a invitarlo, le digo. Entonces, hermano, lo llevamos a Juan 23. Y el pastor Enrique había notado algo que el pastor Bae había predicado un día antes. ¿Quién se acuerda? A ver, le vamos a pasar al pastor porque ya que está con el cuaderno. Habacuc capítulo 2 era, ¿verdad? Y que había que escribir. Entonces yo tomé nota, puse el terreno de 50 metros por 75 metros llega este 2024 para el ministerio Jehová es un manantial de aguas frías. Es una promesa que Dios hizo hace 10 años. Segundo, nuestros hijos y descendencia este 2024 vuelven al camino del Señor con todo su corazón. Y esto le gusta mucho de ustedes. Año de muchos viajes para los ministros del ministerio y para nosotros los pastores. ¿Y él anotó por qué? ¿Por qué? Porque el pastor dijo, soltó una palabra, dio una palabra de parte de Dios y dijo, escriba la visión, escriba porque aunque se tardara, de cierto que pasará, se cumplirá, dice. Y sabe que cuando ese joven fue a Juan 23, dice, bueno, ahora vamos a orar por los pastores. Y yo decía, Señor, Dios quiera que venga de parte tuya. Si no, no lo dejé ni hablar. Así te decía, ¿para qué le voy a mentir? En mi mente decía que sea de parte tuya, Dios. Y él dijo algo tremendo que yo ni me acordaba qué año era, porque yo la otra vez le dije, Señor, ni me acuerdo en qué año fue, porque fueron hace tanto tiempo atrás que tú no hablaste del terreno por primera vez, que ya ni me acuerdo qué año fue. Y él dijo así, hace 10 años recibieron una promesa de parte de Dios y quiero decirle que el terreno va a venir. Del 2024. Y saben que, hermano, a mí me sorprendió porque dije, Señor, me diste hasta el año que fue que no hablaste. Hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás vino un profeta de Dios chileno, me acuerdo, predicó duro y no dio una sola, ¿no? Duro, predicó. Y me acuerdo que se acercó y le dijo el pastor Enrique, pastor, eres padre de multitud. Nosotros éramos, mire acá, esa rayita que usted ve ahí, esa era la iglesia, ahí era el púlpito, y acá teníamos los bancos aquellos negritos que mi hermano dijo, yo no veo en esos bancos. Y lo pusimos a los bancos aquí, y me acuerdo que cuando venían 10, y
esos días nos gozábamos, esos días alabábamos, esos días danzábamos, ya éramos locos cuando éramos dos locos, tres locos, ya éramos locos en serio. Y esa locura la contagiamos a ustedes, ¿ves? Por eso hay tanto loco que danza, grita, ya éramos danzores. Creo que hace un tiempito no nos subieron al video cuando éramos poquitos y danzábamos así. Y ese tiempo vino el pastor y dijo, ustedes van a llegar, pastor, vas a ser padre de multitud. Y se me acercó a mí y me dijo, vas a ser madre de multitud. Y si usted dice, si somos 10, que vamos a ser padres. No, yo no dije así. Yo dije, yo creo. Creo. Y dijo así, y después, cuando se llene esta iglesia, lo sacaré. Y le daré un terreno de 50 por 75. Lo saco de este lugar y le daré un terreno. Entonces, hermano, por la fe desde que nos dijo, seguíamos esperando. Y aún hace un tiempo atrás dijimos, Señor, no íbamos a hacer un aniversario y le dijimos, Señor, vuélvanos a hablar, si viene de parte tuya lo que nos hablaste hace años atrás. Y me acuerdo que se levantan, me levanté y me llama una pastora y me dice, pastora, yo no sé de soñar, pero la soñé a usted en una iglesia grande y había jóvenes y usted en esa iglesia hacía unos dormitorios para los jóvenes, porque usted quería tener a esos jóvenes con el pastor, quería tener a esos jóvenes dentro de la iglesia. Y ese día antes habíamos hablado con el pastor, el día que tengamos la iglesia vamos a hacer unos dormitorios para los chicos que no tienen a dónde vivir. Dijimos, vamos a hacer que sean 2 o 3 dormitorios, vamos a tener a los que andan ahí. Y qué tremendo Dios, y cuando ella me habla, después viene Miguelito, ¿se acuerda Miguelito? Ese mismo día, Miguelito predicando en Marcela dijo, hoy tuve un sueño, ese mismo día que me habló la pastora, hoy tuve un sueño, y soñaba un terreno grande, y así ahí era la iglesia, Jehová su manantial de la vida. El otro día Marina me dijo así, pastora, soñé que iba a la iglesia, y me decían, ya no es ahí, anda ahora a la nueva iglesia. Y cuando me di cuenta, la iglesia era grande, grandísima, y había muchísimo hermano. ¡Gloria a Dios! Y no tan solo ella, el profeta Esteban García también dijo, si viene el terreno, entonces estamos esperando lo que no vemos, pero lo estamos creyendo por la fe, hermano, por la fe, que va a venir el terreno, porque Dios ha hablado, y cuando la boca de Jehová habla, las cosas son hechas. ¿Y usted qué está esperando de parte de Dios? A ver, diga, dame una por lo menos. A ver, ¿quién puede tener fe y levantarse y decir el milagro que está esperando de parte de Dios? ¡Hijo!